Sabido que en el siglo XIX fue una época de imperaron el comercio libre y las medidas de tendencia liberales, al menos en el continente europeo y Norteamérica, no obstante, hubo una excepción notable en la regla general. La Confederación de Estados Americanos se encontraba en guerra y un intento desesperado por detener la inflación puso en práctica distintos controles de precios y salarios para detenerla. La peor inflación de la historia americana desde la época de la Revolución fue, según el historiador especialista en materia económica Eugene Lerner, azotó al sur durante la Guerra de Secesión. Por un lapso de 31 meses consecutivos. La peor inflación de la historia americana consecutivo desde octubre de 1861 hasta marzo de 1864. El índice de precios de los productos sufrió un incremento mensual del orden del 10% en promedio. En abril de 1865, cuando el general Lee se rinde y la guerra de secesión llega a su fin, el índice superaba un 92 veces al correspondiente del periodo anterior de la guerra. ¿Cuál fue la causa que generó la inflación? ¿Por qué razón fueron inútiles los esfuerzos de los sureños para controlarla? La razón se reduce a que los Estados confederados financiaron la guerra mediante la emisión de moneda y bonos en lugar de recurrir a medidas tributarias. Durante el primer año de la guerra, dice Dodd, prácticamente no trató de implementarse ninguna medida impositiva para recaudar fondos, y el bloqueo impedía la recaudación a través de los impuestos aduaneros. Existieron numerosos factores que hicieron a la recaudación impositiva a una medida política difícil de implementar. El impuesto a la propiedad era bajo al comienzo de la guerra, medio por ciento, siendo una base muy limitada para la recaudación de impuestos. Además, el mecanismo de la recaudación de estos impuestos era deficiente, y la posibilidad de un conflicto en el norte de la Confederación desalentó a las autoridades impositivas sureñas a grabar con impuestos a sus propios ciudadanos. Lerner cita en una objeción filosófica al principio del gravamen de los impuestos que exoneran el gobernador de Alabama, A.B. Moore. Probablemente otras personas compartían la opinión del gobernador, quien declaraba que la recaudación de estos impuestos por el Estado constituiría una tarea onerosa y desagradable, ya que impondría al Estado la necesidad de cumplir las leyes del gobierno confederado en perjuicio a sus propios ciudadanos. Entonces los estados confederados que no tenían experiencia en administración monetaria comenzaron su ingenuidad con una energía inconsiderable. Pasados 5 días de la sesión del estado de Luisiana, en enero de 1861, las fuerzas del sur tomaron la Casa de la Moneda de los Estados Unidos en Nueva Orleans y confiscaron toda la reserva de metal que allí encontraba. Esta reserva constituyó la base de tesoro de la Confederación, pero solo fue una reserva insignificante en comparación de los miles de millones de dólares de circulante que se emitieron en la Confederación durante la guerra. En septiembre de 1862 se promulgó una ley que autorizaba la emisión de billetes suficientes para sufragar los gastos públicos. A partir de ese momento, el valor de la moneda decayó rápidamente. El gobierno se benefició con la situación inflacionaria, ya que podía cumplir con sus obligaciones contractuales contraídas cuando el valor del oro guardaba relación con el de los billetes, que ya comenzaba a sufrir una depresión. Los precios que elevaban a medida que aumentaba la cantidad de billetes en circulación, por lo tanto, la confianza en la moneda también decayó. En vano resultaron los esfuerzos sureños para mantener los precios, frente a las presiones inflacionarias tan fuertes. Los intentos de la Confederación para fijar precios oficiales en una amplia gama de artículos estaban predestinados al fracaso. Las listas de precios fijos debían reajustarse una y otra vez. Por ejemplo, entre mayo de 1863 y marzo de 1865, el precio fijo del tocino se incrementó de $1 a $4 por libra. El poroto, otros artículos básicos en la dieta de los soldados, aumentó de 4 a 30 por bushel. Sin lugar a dudas, esos aumentos sucesivos en los precios de los artículos alimenticios generaron una gran incertidumbre, inseguridad y angustia. En toda la Confederación se llevaron a cabo manifestaciones de repudio a los precios de los alimentos y otros artículos que de primera necesidad. Un funcionario del Departamento de Guerra de Richmond registró lo acontecido en 1863 en una de sus manifestaciones. Más de 1.000 personas, en su mayoría mujeres, marcharon en procesión hacia los comercios de productos alimenticios, donde llenaron carros y carretas con comida, harina y otras provisiones.
En breves instantes la multitud comenzó a saquear otros negocios llevándose sedas, joyas y otros artículos de valor. Las tropas fueron llamadas y el mismo alcalde de Richmond amenazó con abrir fuego contra los manifestantes si no se dispersaban dejando lo que habían tomado. Un historiador cita una descripción de la escena de esta forma. Entonces el presidente Jefferson Davis apareció y se dirigió a los presentes desde una carreta. Los insistió a regresar a sus hogares para que las bayonetas de los que los amenazaban no pudieran apuntar contra el enemigo común. Se les dijo que esas actitudes solo provocarían el hambre en el pueblo y nada más y nada se podría hacer al respecto, ya que deslamentarían a los proveedores de alimentos para la ciudad. Agregó que se estaría dispuesto a compartir hasta el último bocado con los que sufren. Expresó su confianza que soportaríamos con las privaciones con fortaleza y continuaríamos con la lucha contra los invasores del norte, que eran responsables de todos nuestros sufrimientos. Parecía estar en verdad conmovido y realmente el espectáculo fue escalofriante. Una vez quedó demostrada la ineficiencia del control de precios para detener el alza de los mismos, pero la reforma monetaria alcanzó resultados mucho más positivos. El Congreso de la Confederación dispuso una reforma monetaria de 1864 que redujo en un tercio la cantidad de moneda en circulación en el sur. Más tarde, en ese mismo año, el índice general de precios tuvo una escala ascendente y luego los precios bajaron por primera vez. Fue más, fue más un logro que duró un poco tiempo, ya que las fuerzas del norte redujeron el territorio de la Confederación. Naturalmente, la moneda sureña se concentró en los restantes estados confederados. De hecho, este causó el aumento de la moneda en circulación en la región. El resultado fue una nueva inflación en gran escala, imposible de detener. Capítulo 7. La Primera Guerra Mundial. En 1914, estalla la Primera Guerra Mundial y con ella la implementa el sistema de control económico más amplio de la historia haya conocido. Ante la finalización de la guerra, todas las naciones industrializadas en Europa ya habían dispuesto medidas que regulaban la producción, distribución y ganancias, precios y en muchos casos los salarios. Gran Bretaña. ¿Por qué no dejas que las cosas se cuiden solas? Gran Bretaña se vio envuelta repentinamente en una ola de demanda de provisiones por parte del gobierno. Esta situación se agrava con la escasez causada por la flota de submarinos alemanes. Los precios alcanzaron entonces un nivel muy superior al de la época anterior de la guerra. Había, por supuesto, una insistente reclamación para que el gobierno hiciera algo. Sin embargo, las nuevas medidas adoptadas generaron una serie de dificultades y numerosos problemas. El periódico The Spectator señaló el doble de carácter del problema del control económico por el gobierno. Es un problema tanto político como económico. Desde el punto de vista político, se concentra demasiado en poder en el gobierno. Se acostumbraron a depender del gobierno para el logro de los objetivos, que podrían alcanzar mejor procediendo por iniciativa propia en un mercado libre. Los precios se mantienen bajos de forma artificial, en tiempos en que la demanda aumenta y la oferta disminuye. Por ese motivo, el resultado se reduce solo a las dificultades y decepciones. La gente entra a los comercios esperando controlar los artículos a precios oficiales y retornan a sus hogares desmoralizados. Muchos llegan a creer que el alza de los precios es consecuencia directa de maniobras ocultas que el gobierno puede controlar empleando sus propios medios. De este modo se aboga por un control más estricto y por una mayor intervención estatal. En cuanto al aspecto económico de tanto de Spector como otros periódicos consideraron señalar que el aumento en lo que la demanda aumenta y la oferta disminuye, es necesario que los precios se mantengan altos. El alza de los precios actúa como sistema de racionamiento que permite disminuir el consumo para poder canalizar los bienes hacia áreas en donde su uso sea más productivo. Además de reducir desperdicios, el alza de los precios estimula la producción, la importación. En poco tiempo, una política de liberación de precios puede determinar con la escasez y además tiende a resolucionar los problemas económicos. El control del Estado o racionamiento solo prolonga el periodo de escasez. The Furnace Knight advirtió que mediante la restricción de precios, el gobierno solo estimula el consumo, desalenta la producción y acelera el desastre económico. The Saturday Review declaró que mucho más fácil fijar precios máximos que asegurar la disponibilidad de bienes de estos precios. Una vez que el gobierno fija que los precios, se ve obligado a asegurar que los dueños de las mercaderías no las retengan y que los fabricantes y agricultores continúen produciendo, esto significa nada menos que una exportación al sector industrial.
The Nation decía que de no existir una tal exhaustación, el colorario necesario para fijar precios máximos por debajo del valor de plaza podría traer fácilmente como consecuencia un periodo de escasez aguda, incluso de hambruna que golpearía duramente a las clases de bajos recursos. Como subraya The Edinburgh Review, el ordenamiento económico por parte del gobierno no puede realizarse sin atar a todos los sectores comerciales de la nación a disposiciones y formalismos. Se deberán crear numerosas juntas y comisiones, que se comentarán incontrolables cantidades de empleos y supervisores. Se ordenarán innumerables medidas y disposiciones, pero aún comenzarán los fraudes, incluyendo la falsificación masiva de vales para la adquisición de alimentos, y la moral del pueblo decaerá. The Friday Night Review enfatizó que el proceso que comenzará con la implementación de algunas medidas para mantener los precios bajos desencadena una situación en la que prácticamente todo se controla, y cuanto mayor sea el control, mayor será la confusión y la pérdida económica. Después de la guerra, uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, The Economist de Londres, realizó una síntesis de la herencia de controles de Gran Bretaña. ¿Por qué no dejarla sola? En respuesta al pedido de desinteligeriete del control del precio, se repetía constantemente que los precios eran menos importantes que el suministro, ya que si el Estado impidía el aumento de precios con su intervención artificial, podría disminuir la provisión de bienes que podrían volver atraídos por un alza de precios. Sin embargo, el Estado intervino cuando le fue posible. Ahora la nación puede ver los resultados. El fracaso se puede ver y palpar desde cualquier ángulo. Ningún sector del comercio en el que el gobierno intervino ha tenido resultados favorables. En verdad, el editorial de Economist desarrolla un resumen excepcional pertinencia de los resultados obtenidos por el control económico en la Gran Bretaña de los tiempos de guerra. Merece continuarse con la acotación. Durante la guerra ellos tenían suficientes problemas para satisfacer una avidez de trabajo mucho mayor a la que pudiera desear cualquier de su sano juicio. A pesar de ello, y no conforme con la tarea esencial de vencer nuestros enemigos foráneos, persistentemente insistieron en intervenir con los asuntos internos. En cada ocasión se repetía la misma excusa. De no haber intervención, los precios se elevarían exageradamente. Habría una mala distribución de provisiones, o surgiría cualquier otro mal que limitaría los esfuerzos de la nación estaba realizando en medio de la guerra. Se cometieron errores desde el comienzo de la implementación de la política de control de precios. Por ejemplo, en los primeros días el gobierno actuando bajo la juiciosa presencia del señor Hughes, acordó la compra del trigo australiano a un precio elevado, sin tener en cuenta la dificultad de transportar el cereal por mar. Con los submarinos alemanes patrullando la zona, el riesgo hubiera sido mucho menor si se importaba la misma cantidad de trigo desde Canadá o Argentina. Finalmente el cereal no se transportó y las ratas se comieron la mayor parte del mismo. Más tarde el gobierno decide intervenir en la industria carbonífera. En primer lugar promulgó una ley que prohibió las huelgas y luego la autorización conferida. Consiguieron con cualquier clase de demanda de los mineros que amenazaban con declarar una huelga. Como resultado, los salarios de los mineros se elevaron a una proporción muy superior a lo que el resto de los trabajadores que realizaban tareas similares en otros sectores de la industria. De la misma manera, el Estado utilizó su poder para regular los salarios de los trabajadores ferroviarios, sin prestar con la más mínima atención a los resultados económicos. Como es de público conocimiento y en la actualidad los ferrocarriles producen una pérdida cuantiosa, la explicación dada fue un aumento de tarifas ferroviarias. Hubieran perjudicado el comercio. Aparentemente las personas que hicieron esa excusa no fueron capaces de comprender que crear un déficit que tendrían que costear los contribuyentes también era perjudicial para el comercio. Pasados varios meses de esas necesidades, los resultados naturales comenzaron a manifestarse, incluso para el gobierno. Entre ellos, por ejemplo, el hecho que los vapores costeros ya no transportaban mercaderías pesadas y de esa manera para aliviar la carga ferroviaria. Las tarifas navieras de posguerra ya no podían compararse con las ferroviarias de la etapa anterior a la guerra. Sin embargo, fue en el área de los productos alimenticios en la que la intervención estatal fue más notoria y en la que fracasó fue más contundente. Los precios actuales son los mismos
son los más altos de las últimas generaciones, y al mismo tiempo peligra el abastecimiento de muchos de los artículos básicos que incluye nuestra dieta. Fíjese el logro brillante del Ministerio de la Alimentación en todas sus disposiciones y medidas, sus tarjetas de racionamiento y sus gastos millonarios. Seguramente la nación tendría que razonar al repetir la pregunta de Lord Melbourne: ¿por qué no dejar que las cosas se cuiden solas? El control en los Estados Unidos. La experiencia vivida en Estados Unidos con la implementación de normas económicas durante la guerra no difiere demasiado a la experiencia británica o en definitiva a otras naciones industrializadas. El historiador especialista en materia económica, Simon Littman, expresó: difícilmente el gobierno se haya guiado por principios económicos en la fijación de los precios durante los tiempos de guerra. Su política no fue uniforme ni en lo que respectiva a los objetivos ni en los métodos. Estudiando la situación según cada caso, su política podía denominarse como oportunista. Un dato curioso fue que ninguna ley autorizó una regulación de precios en los Estados Unidos durante la guerra. La Junta de Industrias de Guerra, War Industries Board, se atribuyó la facultad de fijar precios en virtud de la autorización plena con la que se contaba el presidente para hacer pedidos obligatorios en cualquier fabricante y además para establecer prioridades. En el año de 1917 se les atribuyen amplias facultades a la Administración de Alimentos y Combustibles, Food and Food Administration, pero los precios de los artículos de ambos campos de su competencia. Más tarde, la Junta de Industrias de Guerra creó una comisión para fijar precios a artículos que no fueran alimentos combustibles, Price Fixing Committee. En general, la comisión fijaba precios altos que lo permitían a los fabricantes que producían mercaderías a bajo costo obtener jugosas ganancias. En teoría, la comisión encargada de fijar precios, Price Fixing Committee, acordaba los montos con la industria correspondiente. Bernard Baruch, el informe que le entrega al presidente en 1921 sobre la experiencia de control económico durante la guerra, expresaba lo siguiente: los fundamentos legales en los que se basaron las medidas económicas fueron variados y en muchos casos dudosos. Más tarde, el mismo señor Baruch señaló que la mayor parte de los llamados acuerdos voluntarios eran en realidad disposiciones a los empresarios bajo la amenaza de incontrolación de los bienes. El doctor Simon Littman concluyó en su estudio sobre los efectos del control de precios en Estados Unidos en el periodo de 1917 al 18, que la fijación de un precio razonable cuando la oferta del artículo no es suficiente para satisfacer una demanda habitual no puede impedirse el sufrimiento y la insatisfacción. La fijación de precios como medida aislada no puede resolver el problema de previsión de los bienes necesarios a las personas de pocos recursos. En realidad, los precios razonables pueden agravar la situación, ya que le da un incentivo y una oportunidad a la gente de recursos para obtener más de lo necesario, y de ese modo dejar sin provisiones a los más necesitados. Sería justo llegar a la conclusión de que gran parte de los economistas norteamericanos consideraron que la experiencia en el control de precios durante la Primera Guerra tuvo resultados positivos y negativos. Sin lugar a dudas, los precios que no se mantuvieron bajos, como indican los guarismos. La situación en el Reino Unido se manifiesta aún más clara durante la guerra. Tanto los precios mayoristas como los minoristas continuaron en el alza a pesar de las severas restricciones dispuestas. El fracaso de la política de control en tiempo de guerra fue tan contundente que la implementación con tal medida de los tiempos de paz parecía imposible. Un suplemento especial publicado en The American Economy Review en marzo de 1919 incluía un análisis de las posibilidades de la implementación de una política de fijación de precios en tiempo de paz. Una política general de precios, no importa cuán democrática sea el gobierno que la adopte, no es liberal. Por lo contrario, es antiliberal. Si adoptáramos una política general de indiscriminada de precios fijos como parte de un programa permanente para la nación en paz, estaría retrocediendo un lugar en avanzar. Estamos retomando un régimen autoritario y compulsivo en lugar de avanzar por el camino del acuerdo voluntario de una ciudadanía libre. Checoslovaquia. Checoslovaquia, una de las democracias nuevas que surgieron luego de la Primera Guerra Mundial, intentó adoptar la política de control de precios durante los primeros años de paz. El resultado fue tal como fuera previsto por economistas británicos y norteamericanos, entre otros. La Fundación Carnegie para la Paz Internacional de Carnegie Endowment for International Peace
Realizó un estudio sobre el aspecto social y económico de la Primera Guerra. En el mismo se concluía que no solo fracasó el intento del gobierno de Checoslovaquia de lograr la disminución de los precios, medida que estaba condenada al fracaso según las leyes de la política económica, sino que por el contrario provocó el alza de los mismos y por lo tanto los costos de producción. En diciembre de 1920 se suspendió el control de la carne, las grasas y restringió el control de los cereales y de la harina. El autor del artículo finaliza diciendo: los ciudadanos se sintieron sirvientes y los no beneficiarios de la ley, hasta que los partidos más acérrimos de control económico al fin se vieron obligados a capitular. Rusia. Si bien aparentemente el control de los precios ha sido mencionado que eficaz en los sistemas democráticos, podría esperarse de un éxito mayor con tal medida en una dictadura. En la Rusia de la época es el laboratorio perfecto. Con anterioridad, en el año de 1919, una déspota semifeudal gobernaba el vasto territorio ruso. En noviembre del mismo año, el gobierno cae bajo el poder de los bolcheviques. Durante el gobierno imperial, la burocracia dictó una serie de medidas confusas y contradictorias que solo lograron llevar la economía al borde del caos. El gobierno no podía ejecutar una política de precios uniforme, principalmente porque violaba sus propias reglas. Los agentes autorizados del Ministerio de Guerra, se nos informa, obtenían las provisiones para el ejército a precios considerablemente más elevados que los fijados por el gobierno. Cuando los bolcheviques toman el poder socialdemócratas en noviembre, abrieron toda libertad para comerciar e instalaron una severa política de precios fijos para los bienes de consumo. En represalia, los campesinos se negaron a vender sus productos. El gobierno soviético comenzó entonces su campaña sistemática contra la aldea, que prolongó por 2 años aproximadamente y culminó un fracaso para los bolcheviques. Un observador que visitó Moscú en 1919 dijo: en realidad el control de precios no existe. Se fijan por decretos a los que nadie presta atención. Podría argumentarse que no solo se concedió un juicio al análisis de la política de precios fijos, sino de las dictaduras rusas, tanto la del zar como la de los comunistas, gobernaron un país deshábil, azotado por largos años de guerra e impedido por los probablemente inherentes a una nación retrasada. Para tener un ejemplo genuino de las medidas que se pueden adoptar una dictadura severa en una nación moderna e industrializada, debemos examinar los eventos ocurridos en Alemania, la principal nación enemiga. Alemania. Un especialista de la materia expresó: el experimento de mayor profundidad y alcance que se realiza en Europa para implementar la política de precios fijos fue la del gobierno alemán, posterior al estallido de la guerra en agosto de 1914. Una vez debatidas todas las medidas adoptadas para abaratar los precios, el especialista concluye que el gobierno imperial simplemente no pudo impedir el alza de los costos de los alimentos. Por su parte, un economista británico que escribía en el año de 1916 llegó a la conclusión de que la experiencia alemana con el control de precios de los productos alimenticios por el Estado demuestra que los precios máximos no necesariamente deben fracasar inevitablemente en todas las circunstancias. Lo único que podemos estar seguros es que en este caso excepcional, Alemania, el Estado organizado por excelencia, no pudo sacar ventajas de una aplicación de los precios máximos en beneficio de la nación. Uno de los más eminentes economistas de este siglo, el distinguido autor de Human Action y muchas otras obras más, Ludwig von Mises, convivió con el ejército austriaco durante la guerra y contaba numerosos amigos en Alemania. Algunas décadas más tarde, von Mises resumió que con su acostumbrada claridad y precisión, la experimental alemana de control de precios. En reiteradas oportunidades se ha afirmado que la experiencia alemana ha demostrado que el control de precios era una medida variable para alcanzar objetivos propuestos por el gobierno que recorde a ella. Nada puede ser más erróneo. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el Reich adoptó de inmediato una política inflacionaria, con el propósito de prevenir el efecto inevitable en toda política de tal naturaleza, el alza general de precios, y el gobierno optó simultáneamente por el control de los mismos. La eficaz y reconocida política alemana hizo observar con éxito los precios máximos. No hubo mercados negros, pero la oferta de los bienes afectados de los precios máximos decayó rápidamente. Los precios no aumentaron, pero el público ya no se encontraba en situación de comprar alimentos, vestimenta y calzado. El razonamiento fue un fracaso.
El gobierno reducía cada vez más las reacciones de las que les correspondían a cada individuo. Sin embargo, solo unos pocos afortunados podían adquirir totalidad de los bienes a los que tenían derecho según sus tarjetas de razonamiento. En su desesperado esfuerzo para que el sistema de control no fracasara, las autoridades incluían cada vez más artículos dentro del plan. Una rama del comercio tras otra fueron centralizadas y puestas bajo la dirección de un delegado gubernamental. El gobierno obtuvo el control absoluto de todas las áreas vitales de la producción, y aún ese control no fue suficiente ya que otras áreas de la industria se encontraban liberadas. No se puede ignorar el registro histórico de los intentos de control de la economía de los países industrializados que participaron en la Primera Guerra Mundial, ya sean democracias o dictaduras aliados o poderes centrales. Según la opinión de un economista canadiense estudioso del sistema de fijación de precios en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos y Australia, durante ese periodo, la medida no alcanza a cumplir con los objetivos deseados y genera una multitud de inconvenientes imprevistos que con frecuencia son más perjudiciales que los males originales. Capítulo 8. Tres naciones entre dos guerras. Nueva Zelanda. El gobierno de Nueva Zelanda experimentó ampliamente el funcionamiento de controles económicos durante las dos guerras mundiales. En julio de 1918, por ejemplo, el gobierno neerlandés dispuso fijar el precio y racionamiento de la gasolina. Al poco tiempo, la medida dejó de implementarse, pero duró el periodo de vigencia del suministro del combustible autónomo. Fue por momentos irregular, causando a veces una serie de escasez y otras veces abastecimiento. La leche también fue un objetivo más de control para Nueva Zelanda. Nueva medida que se implementó durante la Primera Guerra Mundial. El 18 de enero de 1919 se emitió la primera orden de consejo para la cual se fijaban los precios en la zona de Wellington. En 1918 la orden se modifica, disponiendo una alza de precios y se hace extensiva en otras áreas. A partir de 1919, el Consejo de la ciudad de Wellington se hizo cargo de la administración del suministro de leche. En otras ocasiones comprobamos que la implementación del control de precios requiere un sistema burocrático muy amplio y creciente, como también el número de reglamentos y sanciones, y Nueva Zelanda no parece ser la excepción. Pero ¿cuál fue el resultado del control de precios? En Wellington, la provisión de leche fresca era insuficiente, cuando dicho suministro debía hacerse precios fijos. La leche, la crema utilizaron pues como para fines lucrativos, para que el consumo destaca en muchos comerciantes de Wellington. Declararon que el consumo de la leche condensada se incrementó considerablemente en los últimos años de la guerra. El trigo fue otra de las víctimas del control en Nueva Zelanda. En 1914 se creó una comisión de alimentos. Como resultado de sus investigaciones se fijó el precio máximo del trigo a 4 S, 9 D por bushel, y de la harina a de 11 libras esterlinas y de 10 chilenes por tonelada. Esta no fue una medida feliz, ya que la comisión no tuvo cuenta que la industria molinera perdía vendiendo el producto al precio fijado. La comisión decidió entonces elevar el precio del trigo a 5 chilenes, 3 peniques por bushel y 13 libras esterlinas por tonelada de harina. Esta decisión también fracasó, ya que los agricultores se negaban a vender y por otro lado no estaban obligados a hacerlo. La población dependía del trigo. Pronto encontró de modo de esquivar la reglamentación evitando las pérdidas. Se vendían al mismo tiempo cantidades iguales de trigo y avena. El primer cereal se vendía al precio establecido, sobrecargando el precio del segundo. Y otro recurso consistió en vender el trigo al precio fijado y cobrar los sobreprecios por las bolsas, a menudo que pagaban 5 veces su valor en plaza. Fracasos similares tuvieron lugar con otros productos cuyos precios intentó controlar el gobierno neozelandés. Por ejemplo, el precio oficial del azúcar se duplicó en relación con el precio libre del producto. A pesar que el gobierno se había hecho cargo del control absoluto de la industria azucarera, la Comisión Real de la Provisión de Azúcar publicó un informe en junio de 1921 en el cual declaraba lo siguiente: un buen criterio del gobierno de asumir de inmediato la responsabilidad del abastecimiento de azúcar en 1914 fue evidente por los resultados. Reconocemos que esta oportunidad de administración estatal era necesaria, mas nuestra experiencia nos lleva a pensar que el control de precios no es una medida conveniente en el campo de la comercialización de los productos primarios. El informe continuaba diciendo: nuestra experiencia nos indica que el control estatal sobre el comercio no es convincente. El éxito de la comercialización depende de una vigilancia constante, rapidez, decisión y decreción
Elementos difíciles de asegurar una dependencia pública. Hay una tradición inglesa de expresar en forma implícita, dejando mucho a nuestro entendimiento. Japón y el control del precio de la seda. En numerosas oportunidades desde la Gran Guerra, Japón intentó implementar la política y control de precios en el mercado de la seda. En 1930 se le dictó la Ley de la Estabilidad y Resarcimiento para la Industria de la Seda, Silk Stabilization and Indemnification Act. Probablemente la legislación más absoluta del momento. El método de control utilizado apuntaba a una regulación del abastecimiento. El gobierno retendía un excedente de mercadería y de ese modo facilitaba la exportación. Finalmente, por una medida de control sin sentido alguno, las autoridades japonesas intentaron limitar la producción de seda, uno de los artículos con mayor exportación. La responsabilidad de la ejecución de las medidas recaía en las autoridades provinciales, quienes no se esforzaron demasiado para lograr el éxito. Ellos sabían que sus electores locales no tolerarían una intervención gubernamental tan arbitraria. No obstante, el hecho de que el gobierno retirara del mercado 143.000 cajas de seda no evitó que el precio cayera a 1.100 a 850 yens en el periodo de marzo y junio de 1930. Eso indica la futilidad de la medida. No obstante, no hace falta decir más sobre intentos de estabilización de precios mediante la administración del abastecimiento del producto. El frustrado intento de control en Brasil. Sudamérica también tiene experiencia en la reglamentación de precios. Brasil intentó fijar los precios del café entre los años de 1924 y 1931. La medida fue definida como un fracaso rotundo de su implementación y ese fracaso precipitó el cambio de gobierno en el país. Muchos fueron los mecanismos utilizados. El control de las exportaciones, de la regulación, de los embarques, las compras en el mercado abierto y préstamos a los cosecheros quienes depositaron las cosechas en los depósitos oficiales reglamentarios. El gobierno buscaba estabilidad de los precios mediante la reglamentación del abastecimiento. Pero el resultado no fue deseado. Los depósitos del gobierno almacenaban cada vez más granos de café, mientras los precios no se estabilizaban. Como consecuencia de la acumulación de las existencias tan grandes de café, Brasil se vio forzado a negociar préstamos internacionales, que ascendieron a $50 millones en 1926, otros 25 millones en 1929 y finalmente 100 millones de la misma moneda en 1930. De todos modos, estos préstamos no fueron suficientes para solucionar el problema de almacenamiento de café, cuyo stock continuaba creciendo. En 1931, el sistema de control En 1931, el sistema de control que creció totalmente y en temporadas siguientes fue necesario distribuir grandes cantidades de café. También los efectos del control de precios contribuyeron a debilitar el gobierno brasileño. El precio relativamente alto del café brasileño alentaba a los países compradores a recurrir a otros proveedores, así disminuir la demanda y el gobierno tuvo que continuar almacenando café para mantener el nivel del precio. Más aún, el precio garantizado que ofrecía el gobierno fomentaba la siembra del café, y así las provisiones del gobierno seguían en aumento. Como decía Jules Bachmann, el aumento de las provisiones como consecuencia de los factores mencionados, acompañados de una demanda estacionaria o decreciente, solo podría tener un resultado: el fracaso. Capítulo 9. La Alemania Nacional Socialista. Al observador de hoy, la característica más sobresaliente de la política de control de precios y salarios de la Alemania nazi es la tremenda rigidez con la que ejecutaron las medidas correspondientes y la naturaleza muy elaborada de las mismas en comparación con las ya conocidas y las que habrían implementarse hasta el presente. Solo podemos comprender cabalmente ambas características mencionadas al estudiar dentro del contexto del momento histórico y del sistema político en las que las implementaron. Los nazis, a diferencia de muchos políticos de la orientación democrática de nuestros días, no entendían el control de precios y salarios como una solución desagradable a un problema inflacionario.
tesitura que podría dejar de implementarse tan pronto como el mismo se hubiera normalizado. El control es parte integral y permanente de un sistema económico colectivista concebido para regir durante el periodo de la vida de Reich. La mansión que el control debía cumplir era esencialmente para la ejecución del plan estratégico de Hitler, garantizar el suelo para el pueblo alemán, en donde las futuras generaciones campesinas alemanas podrían criar hijos muy fuertes. En otras palabras, desde el año 1926, Hitler había intentado implantar una economía de guerra en Alemania. Su objetivo no era depender de ninguna clase de política economista basada en el mercado. Ese nunca hubiera permitido a los nazis dirigir las actividades de la población para construir la maquinaria de guerra alemana, de modo que solo la política de un gobierno dirigista centralizado podría lograr. Las características comunes de todas las economías de la guerra de los tiempos modernos ha sido tan elevada proporción del Producto Bruto que absorbe el gobierno. Para financiar estas compras en caso de conflicto bélico, el gobierno elegiría invariablemente la forma de pago que le suma el menor gasto posible. Esto en la práctica significaba que generalmente el gobierno emite dinero para pagar esas compras y de ese modo corre el riesgo de generar inflación, ya que es probable que por un largo periodo exista una demanda en exceso de los recursos productivos. Para contrarrestar esta situación, el racionamiento ha sido con frecuencia el medio de distribución de bienes, ya que efectivamente le permitía al gobierno tomar los recursos disponibles que necesitaba algunos según los requerimientos de la guerra. La Alemania nazi implementó todos los mecanismos de control de precios y salarios, la financiación mediante la inflación y el racionamiento. Si bien los nazis alcanzaron grandes logros frente a los problemas que presentaron durante la Primera Guerra Mundial, no pudieron evitar las debilidades típicas ni los efectos colaterales del control de precios y salarios. Situación que empeoraba con el correr del tiempo. Como establece la teoría económica, los bienes fueron retirados del mercado, la calidad de los productos disminuyó, surgieron mercados negros y el trueque comenzó a reemplazar a las transacciones que solían concentrarse al contado. Una de las facetas casi desconocidas del totalitarismo económico nazi explica la razón por la cual la economía alemana responde tan rápidamente a las medidas del plan nazi. El hecho es que gran parte de la complicada estructura del nazismo necesitaba para el éxito de su política ya existía y era propiedad para tal fin. En definitiva, tanto el control de los monopolios industriales como el control estatal de los bancos, el dominio de una importante parte de la industria, la reglamentación de muchos aspectos de las actividades empresariales, la organización del sector laboral en una unidad cuyo central mantenía estrechos contactos con el gobierno y la intervención del comercio exterior existían antes de la llegada de Hitler al poder. La legislación nazi no creó todas estas circunstancias, surgieron durante la época del gobierno social democrático que pertenecieron en el poder desde el nacimiento de la malograda República de Weimar. Debemos considerar algunos acontecimientos históricos para entender lo sucedido durante el gobierno de Hitler.
La gran inflación alemana durante la República de Weimar. La gran inflación que se desencadenó en Alemania después de la Primera Guerra Mundial constituyó uno de los elementos más significativos del siglo XX. Fue uno de los factores principales, o tal vez el factor fundamental, que condujo al poder a Adolfo Hitler. La moneda en circulación registró un aumento de 6 billones de marcos de 1913 a 900.000 a 92.000 millones de marcos en noviembre de 1923. William Goodman relata en el libro The Great Inflation, Germany, de 1919 a 1923, cómo una taza de café aumentaba de 5.000 a 8.000 marcos mientras la bebía. Un par de zapatos que costaba 12 marcos en 1913 se vendían en 32 trillones de marcos en noviembre de 1923. El distinguido escritor alemán Thomas Mann es el autor de uno de los comentarios más certeros sobre el cataclismo social. La inflación severa es la peor forma de revolución. Las medidas más austeras, restricciones monetarias, producción reducida, los impuestos crueles, y que el gobierno muchas veces debe tomar una forma sistemática, no son nada en comparación. No existe ninguna especie de sistema de justicia que la expropiación y redistribución de bienes resultantes de la inflación. La frase cínica cada uno para sí mismo se convierte en la norma de vida. Solo los más poderosos, ingeniosos e increpulosos, las llenas de la vida económica, pueden salir airosos de la crisis, mas la gran masa de aquellos que depositaron su confianza en el orden tradicional, los inocentes y espirituales, todos aquellos que proceden y son útiles pero no saben cómo administrar el dinero, los ancianos que esperaban vivir de lo que habían ganado, todos ellos están condenados a sufrir. Esta clase de experiencia deteriorarían la moral de la nación. Existía una línea recta que nació de la locura de la inflación alemana y se prolongó hasta la locura del Tercer Reich. El mismo modo en el que los alemanes vieron crecer la circulación de sus marcos por millones y billones hasta desencadenar una crisis. Así habrían de observar más tarde el crecimiento de los estados, hasta llegar el Reich de los alemanes, la era alemana, la nueva Europa, el nuevo orden mundial. Y así también verán la nueva crisis. En aquellos días la mujer del mercado, que pedía 100 millones por un huevo sin pestañear, había perdido su capacidad de asombro, y nada se le había ocurrido desde entonces que ha sido tan demencial o cruel para sorprenderla. Fue durante la inflación que muchos alemanes olvidaron cómo confiar en sí mismos como individuos y aprendieron a esperar todo de la política, del Estado, del destino. Aprendieron a concebir la vida como una aventura peligrosa, cuyo resultado no dependía de ellos mismos, sino de fuerzas siniestras y misteriosas. Las millones de personas quienes les robaron sus salarios y ahorros se convirtieron en las nobles masas de las cuales se habría de ocupar el doctor Goebbels. La inflación era una tragedia que transformaba a la gente en cínica, fría e indiferente. De tanto sufrir robos de alemanes se convirtieron en ladrones. Una vez superada la peor inflación que tuviera lugar en el Estado alemán, un país aún vivía una situación económica difícil. Alemania contaba fundamentalmente con las exportaciones para afrontar los gastos de reparación por los daños causados por la guerra, y fue la nación más perjudicada luego de la depresión mundial desencadenada en el año de 1929. No obstante la evolución favorable de la situación económica después de la derrota de la Primera Guerra, Alemania era una nación económicamente fuerte y políticamente madura como lo era Gran Bretaña, Estados Unidos o Francia. El número de desocupados se elevó rápidamente en 1929 y alcanzó la cifra de 6 millones en 1932, el peor año de la Depresión Mundial.
tanto para Alemania como para Estados Unidos. El hecho curioso fue que los sindicatos organizados se mantuvieron tan fuertes a pesar de la depresión. Tal acontecimiento resultó de 10 años de legislación, comenzando desde 1918, cuyo objetivo apuntaba a ampliar el alcance de la fuerza y la autoridad de los sindicatos. Esta ley se incluía un sistema de medición y arbitraje mediante las cuales las discusiones paritarias tenían un lugar entre los sindicatos, empleadores y organizaciones de empleadores. Este sistema de relaciones laborales se consagró como el sistema más deseado y apropiado para regular las relaciones laborales. El corolario de esa práctica fue la ley que reconocía a los sindicatos de una empresa a las asociaciones gremiales independientes que actuaban como delegadas de los trabajadores. Más aún, los trabajadores no estaban autorizados a llegar a acuerdos individuales con los empleadores y no se les permitía permanecer esos empleos en caso de poder a la afiliación de sus sindicatos. Existen comisiones oficiales de arbitraje cuya función consistía Esta distribución aumentó considerablemente el poder de los sindicatos, que seleccionarían la empresa más poderosa del distrito desde el punto de vista financiero, para establecer los términos que los empleadores más pobres estaban obligados a aceptar. A pesar de ellos, aún existían ciertas instancias en las que de acuerdo fracasaban y la solución se dilataba. Para resolver esta situación, el gobierno anunció que un mediador podía proponer una posible solución, que definiría el monto del jornal a percibir en caso de que una de las partes de desacuerdo diera su consentimiento. Esta medida se utilizaba solo excepcionalmente en el comienzo, pero pronto se generalizó. En consecuencia, un vasto sector industrial de la República de Weimar comenzó a percibir las remuneraciones que surgían una determinación política. Así por subterfugio, más que por plan por un plan surgió un método despiadado para controlar los jornales. Y el gobierno se vio atrapado en una serie de conflictos industriales por los ingresos de los trabajadores. El apartado gubernamental ejerció también por una fuerte impresión sobre el mercado agropecuario de la época de Hitler. Llegó al poder en enero de 1933. Dicha presión amenazó con dejar a muchos agricultores alemanes fuera del negocio durante la depresión de 1929. Los agricultores particularmente afectados fueron aquellos que sembraron centeno en las regiones del norte y noreste de Alemania. Pronto el gobierno se vio envuelto en una telaraña de impuestos arancelarios sobre productos importados, cuyos cupos de importación, embargo, acompañamiento oficial de mercaderías, un monopolio gubernamental sobre los cereales y una multitud de controles menores. La depresión en 1929 debilitó seriamente al sistema bancario alemán. Dos circunstancias precipitaron la caída definitiva del sistema. La primera fue un aumento masivo de votos favorables al partido nacido en las elecciones de septiembre de 1930, que significó un incremento de la representación del Reichstag de 12 a 107. En segundo lugar, tuvo gran incidencia en la crisis bancaria austriaca en 1931. Esos eventos provocaron el retiro masivo de las capitales extranjeras depositados en los bancos alemanes y la consecuente quiebra de uno de los 4 bancos más importantes del país. A su vez, estos acontecimientos generaron el pánico dentro del sistema bancario alemán, que llevó al gobierno a declarar un feriado bancario que se prolongó en varias semanas. Posteriormente, este rescate del sistema bancario, que se transformó en un sistema de bancos controlados por el gobierno, que otorgaba fondos a cambio de nuevas vacaciones emitidas por el banco, reduciéndose el valor de las acciones anteriores emitidas por su valor nominal. Según las palabras de Gustav Stoppler, un hecho histórico que merece detenida atención, el que el sistema bancario alemán había sido virtualmente nacionalizado
por el gobierno de republicano en la víspera de la Revolución Nacional Socialista. Otra característica primordial de la Alemania de la República fue el alto grado que alcanzaron los monopolios industriales, cuando el canciller Brugini implementó una severa política deflacionaria en el periodo de 1930-31. Se ejerció el control sobre los monopolios industriales como una maniobra política para reducir los precios, un nuevo camino mediante el cual el gobierno central reemplazó el mercado antes de que los nazis llegasen al poder. Los nazis llegan al poder. Como señalamos anteriormente, la política de control de precios que implementó el partido nazi fue la más rigurosa y elaborada que hubiera habido hasta ese momento, en Alemania o en cualquier otra nación. Alemania había experimentado de cierta forma la administración de procesos en los últimos días de la República de Weimar. La política nazi tomó como ejemplo dicha experiencia y el congelamiento de precios implementado durante la Primera Guerra Mundial. Ambos personalmente consideraron mucho de las medidas iniciadas en la política alemana implementada a partir del año de 1936. Existieron principalmente dos periodos bien diferenciables en la política del control nazi. El primero, desde el año 1933 al 36, periodo del cual la burocracia administrativa de los mecanismos de ejecución estaban aún en una etapa de evolución. El segundo tuvo lugar a partir del año de 1936, cuando se implementó en la Alemania nazi una estructura organizada que incluía medidas típicas de una economía de guerra. Si bien el sistema recibió modificaciones en virtud de las exigencias impuestas por la guerra, se mantuvo invariable en términos generales hasta la caída de Reich. Durante el primer periodo, el delegado de precios de Reich tenía plenas facultades que posteriormente se extendieron en varias oportunidades. En 1934, 3 derechos establecidos por ilegalidad del aumento de precios o de cambios en los plazos de pagos usuales en los descuentos créditos. La violación de estos decretos estaba penada con una multa limitada y prisión. Sucesivos decretos que se dictaron en ese mismo año lo obligaban a todos los monopolios industriales y firmas comerciales a entregar el delegado de precios listas detalladas de los precios establecidos por los productos de su rubro. En los casos en que los precios no se establecían según el método tradicional, el gobierno fijaba precios máximos y mínimos, aunque en los casos de artículos de menor importancia no se fijaban precios. El gobierno decretó el congelamiento de precios según los valores preexistentes en ciertas áreas, como en el caso de los metales no preciosos, carnes, embutidos y textiles. El 14 de diciembre de 1963 se reemplaza el sistema de control de precios de varias agencias oficiales por el de una única autoridad que controlaría la totalidad de precios. Sin embargo, el alza continuó y el control se descentralizó una vez más. El control de los precios de la importación constituyó un gran problema para los nazis. El 22 de septiembre de 1964 se dictó el decreto que autorizaba alzas de los precios de las mercaderías importadas o mercaderías con contenido parcial importado, que aumentarían según el promedio ponderado de su contenido. Sin embargo, esto no podía considerarse una liberación de precios porque también establecía que en ningún caso el precio de la mercadería importada podía ser mayor que cualquier mercado extranjero de ese día. Los nazis se vieron forzados a admitir que ni siquiera ellos pudieron suspender las leyes de economía. La línea divisora entre ambos periodos de control de precios fue la de creación del nuevo departamento para el establecimiento de precios. A partir de ese nuevo departamento se crearon nuevas oficinas locales en las cuales se extendió considerablemente la burocracia del sistema. También se introduce el concepto del justo precio para la mercadería. Se definió este precio como el que servía a los siguientes objetivos del gobierno. Contribuye a reunir el equipo necesario para la ejecución del segundo plan cuartitrenal. Garantiza la producción de la mercadería para el plan cuartitrenal. Contribuye a la producción de una cantidad suficiente del producto de consumo. El legado de precios de Reich era que cuando un precio era justo, si un precio definitivamente no era justo, uno de estos casos, se resultaba una competencia destructiva. Si el producto obtenía una ganancia superior a la normal,
Se definió el término normal como un índice correspondiente a los bonos del gobierno de largo plazo. El llamado congelamiento de precios del 26 de noviembre de 1933 congeló a todos los precios al 17 de octubre del mismo año. Es fácil deducir que esta medida se inspiró en el congelamiento de la Primera Guerra Mundial. La medida no fue enunciada y tuvo carácter retroactivo, de tal manera que evitó que anticiparan incrementos de precios, además del congelamiento de todos los precios, incluyendo de las condiciones de créditos, descuentos y demás condiciones de la fecha mencionada. Esta disposición suponía que los productores venderían sus artículos a distintos precios, tuvieron congelados esos mismos precios, manteniendo las diferencias intactas. Este mecanismo fue sumamente eficaz para destruir el completo sistema de mercado y la determinación de los precios de acuerdo a la producción. Los nazis utilizaron un mecanismo para planear una economía centralizada. Una multa ilimitada a la pena de prisión eran sanciones aplicadas en caso de evasión. El congelamiento de precios siguieron unos 7.000 decretos de ordenado a la alteración de cada precio en particular. En estas oportunidades, estos decretos autorizaban la alza tan deseada por los empresarios y en otras disponían la reducción de los precios. También se dictaron decretos fijándose precios máximos y mínimos márgenes de utilidad y descuento. Solo hubo flexibilidad en la relación de los artículos importados de los que dependía la economía alemana. Con el propósito de controlar los salarios, los nazis denominaron en poco tiempo al poderoso movimiento sindical. El desfile anual del Día de los Trabajadores generalmente consistía en una serie de manifestaciones organizadas por los partidos laboristas y socialistas. Sin embargo, la maquinaria sofisticada de propaganda política, puesta en marcha por el doctor Goebbels, transformó el Día de los Trabajadores en el Día del Nazismo. Goebbels leyó una proclama en la cual expresaba que este sería un día para afianzar los valores en la vida de la valentía, el trabajo y la fuerza laboral nacional. El día 2 de mayo de 1903, las tropas de asalto de Hitler clausuraron los sindicatos, detuvieron todos los líderes sindicales y luego crearon el Deutsche Arbeiterbund, el Frente Laboral Alemán. Este frente constituía una organización sindical de carácter nacional, cuya afiliación era obligada y que también incluía a empleadores y profesionales. Por supuesto, era un títere del partido nazi. De este modo, se administraron los sueldos de acuerdo con el Plan Nacional. Prácticamente no se concedió aumento alguno desde 1933. Los trabajadores habían perdido su libertad de movimiento y ante el más leve gesto de conducta opositora al trabajo, podía perderse su empleo. Los obreros fueron los seguidores y los gerentes los líderes según la propaganda oficial. Los salarios sufrían un descuento del 6% en concepto del seguro de desempleo, aun cuando oficialmente el desempleo no existiera. El Frente Laboral organizaba excursiones, vacaciones, actividades deportivas, teatrales y otras formas aprobadas de descanso y recreación. En suma, el trabajador se convirtió en un siervo rígido del sistema de control de precios y salarios. Continuó durante la guerra, con las modificaciones que la situación exigía. Política de control nazi y un éxito. Resulta interesante observar que ni siquiera una estructura rígida pudo evitar los problemas inherentes de toda política de control de precios y salarios que prevé una teoría económica básica. Cuando Hitler implanta el congelamiento de precios en 1936, incluye una constelación variada de artículos en programa histórico único y arbitrario. Entre los elementos que determinan los parámetros económicos, gustos, condiciones climáticas, la época en que se vivía, el estado de guerra y los precios de mercado internacional, entre otros, varían continuamente. La economía alemana permanecía en suspenso. No se daba lugar a los precios comenzaron a jugar su rol mostrando las diferencias entre la oferta y la demanda, situación que podría ser solucionada con un cambio de política por parte del empresariado para hacer frente a los imprevistos, pero el gobierno nazi necesitaba financiar los gastos de una guerra inminente y para ello recurrieron al mecanismo ortodoxo para emitir dinero. Ernst Mendenhauser, su jefe de control de precios, gobierno militar americano de Alemania de 1947 al 48, estimó que para 1947 el circulante de los cuatro zonas de Alemania y Berlín eran aproximadamente 10 veces la suma que circulaban en el Reich antes de que Hitler impusiera el congelamiento de precios de 1936. Mientras que en la producción industrial se había incrementado solo en el 36%, el índice oficial de precios subió a razón de un 7% entre 1936 y 1944.
mientras que en Gran Bretaña los precios se incrementaron a un 76% en el mismo periodo y un 22% entre 1940 y 44. Sin embargo, hay evidencias de los precios reales que duplicaron en 1976 y en 1944. La diferencia se manifiesta, como es común, en el cambio de los productos, deterioro de la calidad y la aparición de los mercados negros. Los cambios de los productos sin duda tuvieron lugar a medida de que la economía transitaba por el camino de la guerra. Esta circunstancia es posible por la incorporación de los artículos nuevos en las industrias y de esta manera pudieron obtener mejores precios en comparación con los productos tradicionales. Esta fue sin duda una de las formas que permitió a los empresarios obtener aumentos en los precios de los productos, aunque ello significaría iniciar un procedimiento tedioso y burocrático para fijarlos. La disminución de la calidad de los productores es un viejo y conocido mecanismo que se utiliza para elevar precios bajos, una política de control. Mucho antes eran así los gobernantes británicos y egipcios. Utilizaron este método en la producción de monedas y metales preciosos. El partido nazi había prohibido explícitamente la reducción de calidad, considerada como una forma de evadir el decreto original de congelamiento de precios. El hecho del gobierno considerara la reducción de calidad consistía en una violación del decreto y la sancionaba con severas penas. Es sin duda la evidencia de la impotencia del gobierno para imponer las medidas. Existe una variedad de documentación que prueba la aparición de mercados negros en Alemania nazi. Los mismos consistían fundamentalmente en transiciones con productos manufacturados cuyos precios varían de acuerdo a la zona. La presencia de los mercados negros también comprueba que el hombre nunca puede exprimir totalmente el mercado mediante la especificación. Solamente puede decretar su ilegalidad. En la Alemania nazi, como en cualquier otro sitio, el mercado negro jugó un papel fundamental en la absorción del excedente del dinero en circulación. En tiempos de guerra los precios eran altos y el abastecimiento de mercaderías tan escaso como pocas transacciones absorbían una porción considerada de los ingresos. Otro método utilizado para evadir el control que era que como era de esperarse también existió en Alemania nazi, fue el trueque. En la mayoría de los casos, este método no era eficiente, ya que era muy difícil determinar el costo de las mercaderías y el equilibrio en los precios. De todos modos, fue útil para satisfacer las necesidades de la población. Un punto fundamental es que a pesar de la extrema rigidez del sistema, los nazis no detuvieron la inflación en Alemania, como tampoco lo lograron los rusos, solo fue un cambio de su forma. El gobierno estaba facultado en la mayoría de los casos para soslayar aumentos evidentes en los precios, pero esto provocaba colas más largas en procura de los productos cuya oferta era deficiente. La lección es enfrentar una situación en la cual el circulante supera el valor de la producción real, de precios más altos o colas más largas. Por lo menos el mercado puede reaccionar sutilmente frente a una deficiencia de manera que el retorno se convirtiera en negativo y ese proceso estimula la mayor producción. En la Alemania nazi surgieron otros mecanismos de evasión, mencionados debido a que solo permitía un alza de los precios y por ende un aumento de producción de aquellas industrias donde tal resultado coincidía con la escala de prioridades fijadas por el gobierno. Por el contrario, el mercado permite la competencia libre de productos de distintas jerarquías de valores en forma simultánea. De más decir que aún la reconocida eficiencia nazi fue imperfecta y que hubo frecuentes faltas de coordinación en planteamiento, que los soldados americanos llamados Snauffs, un ejemplo del que citan Britain y Lilly particularmente demostrativo. Un circular del año de 1944 establecía las prioridades de los tanques sobre las cajas de embalaje, pero en ese momento pudieron despacharse decenas de tanques determinados porque no había cajas de embalaje debido a la escasez de clavos y tornillos. Walter Eucken detalló un problema esencial en la siguiente manera. En una economía dirigista centralizada, existe una relación distinta entre las necesidades y el abastecimiento. La tensión entre ambas no encuentra una expresión efectiva de los mercados. La oferta de la demanda del hierro, el carbón y los bienes restantes no se originan por diversos individuos económicos independientes que elaboran planes propios. Se rige por la determinación de las necesidades de producción que decide una sola persona. Las autoridades de planeamiento económico proceden pues a fijar los requerimientos de carbón, pan, viviendas y posteriormente reglamentan la producción con las necesidades de todo ello basado en sus valores globales y una orden de producción. Pero están obligados a proceder de este modo. También puede alterar el cálculo de consumo y adaptarlo a la de la producción.
La asignación de bienes de la industria textil puede disminuir de forma drástica o bien puede tener la construcción de una fábrica. Los consumidores no pueden controlar la administración central. Todos los poderes económicos están concentrados en dicha administración, que no está sujeta a ningún mecanismo de control alguno. Tal vez ese sea el punto débil de la administración centralizada de la economía. En realidad solo sería un punto débil si se considera en la máxima satisfacción de las necesidades como el objetivo de la producción. Al finalizar la guerra, Hermann Göring, quien fuera responsable de, entre otras cosas, del planeamiento económico, criticó autorizadamente la política económica del Tercer Reich. Como prisionero de guerra del año de 1946, Hermann Göring le comentaba a Henry J. Taylor, corresponsal de guerra, que América está implementada una serie de medidas económicas que nosotros descubrimos y nos causó muchos inconvenientes. Estos están intentando controlar los precios y jornales del trabajo de su pueblo. Están intentando controlar los precios y jornales del trabajo de su pueblo. Si implementan ese sistema, deberán controlar la vida de las personas, y ningún país puede intentarlo a medias. Yo lo hice y fallé. Así, una nación tampoco puede imponer un control absoluto, y lo intenté, y también fracasé. Ustedes no son mejores planificadores que nosotros. Suponía que sus economistas comprenderían los sucesos que ocurrieron aquí. Será como siempre que las naciones no aprenden de los errores de los demás y cometen los mismos errores una y otra vez. Para finalizar, cabe destacar que el control de los precios del implemento en Alemania hasta el año de 1948 llevó en ese momento su levantamiento no contó con la aprobación del gobierno militar aliado. El profesor Ludwig Erhard, ministro de Economía de Alemania Occidental y futuro canciller, anunció el levantamiento de un día domingo precisamente porque la burocracia aliada encontraba en sus hogares. Ello daría el tiempo suficiente como para que la medida alcanzara el efecto deseado, antes que pudieran reunirse para decidirse uno al otro que no debía hacerse. Este fue desde ya el comienzo del milagro económico alemán. Capítulo 10. La Unión Soviética. La Unión Soviética presenta, en la actualidad, el mejor ejemplo de control absoluto de precios y salarios, cuya práctica ha adquirido madurez dada su larga trayectoria. La economía planificada de esta noción fue casi en su totalidad rígida, oponiéndose a cualquier otra forma de estructura precios a partir de la culminación de la nueva política económica aplicada por Lenin en la década del 20. El sitial en que la historia colocó a Stalin como uno de los líderes más despiadados de todos los tiempos, debido en parte a las medidas que él tomaría a fin de regular la economía. Dada la economía de la Unión Soviética se planifica en su totalidad, los objetivos políticos no pueden ser otros que los establecidos por los planificadores, ya que en última instancia el poder del Estado es siempre insuficiente y posee los medios para transgredir cualquier derecho individual, para infligir la coerción necesaria sobre los ciudadanos y con el propósito de asegurar el cumplimiento del plan central. Si se considera que en la planificación soviética existen 10 millones de precios distintos, resulta posible tener una idea de la naturaleza de la teoría de la regulación de la economía soviética, en tanto que el éxito de una economía occidental se podría juzgar por su capacidad para responder a las necesidades del consumidor. En la Unión Soviética, como ocurre en cualquier economía dirigida centralizada, la satisfacción de los deseos del consumidor no se incluye en los objetivos de la planificación. Solo se puede cumplir desde el punto de vista de los propios parámetros, es decir, las metas señaladas por los planificadores. El subdirector del Instituto de Investigación del Trabajo, A.S. Shurko, proporcionó una brillante explicación referida al actual sistema salarial soviético y de las históricas circunstancias de los originarios. El Estado soviético posee dos mecanismos para establecer los salarios. En primer lugar, predetermina cada empresa un propuesto total de salarios correspondiente a un año. En segundo lugar, establece los salarios semanales que regirán en toda la nación. Para toda clase de trabajo, los gerentes de fábricas o administrativos gozan de cierta flexibilidad, puesto que su fondo de remuneración se complementa con una suma de conceptos de bonificaciones y evidencias que hay dicha suma destinada para crear una estructura salarial más realista que las originalmente proyectadas por los planificadores centrales. La autoridad de planificación asignada a toda fábrica una meta de producción. En teoría, dicha producción debería incrementarse en la misma proporción que el aumento observado a largo plazo en la productividad.
para mantener los salarios a niveles constantes, en la práctica para obtener suficiente mano de obra calificada. La aumento aumentará en menor medida que la productividad estimada, para que los trabajadores les resulte más fácil superar las metas. A cambio de este glorioso logro socialista, se les confiere el derecho de percibir bonificaciones y por lo tanto sus ingresos reales superan algo del nivel determinado por el Estado. ¿Existe un mercado laboral soviético? Hay una duda en los países de Occidente sobre si existe o no un mercado laboral en la Unión Soviética, cualquiera fuera su clase. Britten y Lilly puntualizaron que las estrictas leyes de no movilidad ordenadas por Stalin en la década del 40 fueron flexionadas en 1959 y que a los trabajadores recién incorporados se les permite dentro de un campo limitado cambiar sus empleos. Peter Willis afirmó que el gerente de fábrica soviético se enfrenta a un mercado laboral competitivo, quizás el único mercado competitivo oficial de la Unión Soviética. En 1965, a los gerentes se les facultó para controlar, despedir y racionar el fondo salarial. De ese modo, en la práctica, ante la ausencia de los sindicatos obreros independientes, los gerentes poseen inmensa autoridad para desprenderse de los trabajadores de menor habilidad muy satisfactorios y para pagar premios de semi-encubiertos a los trabajadores que no destacan por su mejor desempeño. No obstante, Walsh condiciona dicha afirmación al agregar que la tal autoridad solo empleó en raras ocasiones y encuentros sometida al más estricto control del partido. En caso de ser correcta la primera afirmación de Walsh, el resultado irónico sería que la mano de obra es la variable de ajuste para lograr otras metas del Estado y no como pretendían los defensores del Estado laborista en forma contraria. El caso de ser correcto, su última cuasi retracción, algún escéptico de las bondades del consumismo soviético infería que, en la práctica, la mano de obra es el residuo, continuando con las características centrales de una planificación central. En el sentido macroeconómico, la producción de varios bienes decide tomando como base cifras anteriores de producción y de stock. En el momento de elaborarse la nueva planificación, dicho sistema, desde luego, plantea un interrogante fundamental al debatirse el tema sobre la determinación de los precios y sobre la planificación en general. ¿Existe inflación reprimida en la Unión Soviética? En otras palabras, lo que pretenden determinar es si los controles de precios aplicables en la Unión Soviética eliminan la inflación o si también allí son un fracaso. En una edición de Inflation, Michael Jefferson observa que el costo de vida del trabajador urbano industrial soviético parece haber aumentado un 65% entre 1927 y 1937, en tanto sus ingresos reales bajaron un 50%. Tales incrementos en los precios tuvieron un lugar a pesar de que sus caídas de precios prometidas en varios sucesivos planes quinquenales aparentemente fueron el resultado de un gran incremento en los créditos a corto plazo y el dinero otorgado por el Banco Central en la década del 30. En el periodo comprendido entre 1929 y 1941, el circulante del incremento casi 8 veces. Quienes defienden el concepto de inflación reprimida señalan que la continua existencia de colas de doquier y un total de economía paralela bajo cuerda el comercio ilícito, contrabando, robo, irregularidades. Esta situación ha persistido desde mucho tiempo y se ha institucionalizado hasta el punto de que virtualmente todo ciudadano soviético esté comprimido en la misma. El mercado negro. Muchos occidentales opinan que el mercado negro se limita a comerciar los artículos de vestimenta de la mejor calidad presentes en el occidente. Sin embargo, Siemens demuestra que esto solo representa una mínima parte de todo el mercado paralelo. En realidad, para preocuparse de algunos servicios como ser automóviles, comidas de alta calidad, reparaciones de viviendas y prácticamente cualquier servicio personal, el pago de sobreprecios es el modo de asegurar una pronta y eficiente atención. En lo que concierne a los minoristas, solo se puede obtener la seguridad de las que entregas las mercaderías de óptima calidad serán regulares si se agrega algún pago extra al proveedor. Por otra parte, el modo de retener a los trabajadores calificados en la etapa de producción consiste en complementar los galones en los jornales de forma encubierta. La actitud de las autoridades ante la situación es considerada formalmente ilícita y susceptible ante la
de graves sanciones. Sin embargo, en la práctica se le reconoce como una actividad esencial, aún inevitable para conservar el funcionamiento fluido de la economía. Sin aceptar un arreglo con la economía paralela de las instituciones son permitir la norma de continuidad de la producción y en la ocupación laboral, proseguir el cumplimiento de la planificación del Estado, las autoridades cerrarán los ojos. Un segundo argumento esgrimido por los partidarios de las tesis de la inflación reprimida es el que sostiene la existencia de un importante crecimiento de cantidad de cuentas de cajas de ahorro abiertas por el público. Dicen que hay mucho dinero que no se puede gastar y que se destina a fines ahorristas, ya que como se reserva o bien para efectuar operaciones de compras, involucra volúmenes de gran escala cuando se presenta la ocasión. Incrementos de porcentajes netos de depósitos en cajas de ahorro. En 1966 fue un 4.2, en 1967 4.0, en 1968 5.5, en el 69 6.0, en el 1970 fue un 8.2 y en el 71 fue un 6.6. Los autores de la tesis de la inflación reprimida sostienen que la existencia de las colas no configura un síntoma de inflación, ya que el abastecimiento de otros bienes es adecuado o excesivo. Por el contrario, argumenta que estas demuestran una forma manifiesta de las fallas y distorsiones de la distribución que derivan una planificación que inevitablemente se produce cuando el caso de la economía planifica de digesta centralizada. Los consumidores reciben la planificación digesta centralizada. Los consumidores reciben dinero en lugar de tarjetas de racionamiento. Sostiene que las colas tendrían que alargarse continuamente a fin de demostrar el argumento de la inflación reprimida y que los precios del mercado negro tendrían que recibir un aumento. La respuesta final se funda en las cifras que arrojan las estadísticas de la emisión monetaria en la economía soviética, pero el gobierno no las publica, lo cual es tal vez la prueba circunstancial para la tesis de la inflación reprimida. Según nuestro propio punto de vista, la Unión Soviética se encuentra permanente en estado de inflación reprimida, pero también existen fallas de coordinación en las planificaciones. En otras palabras, ambas posturas son correctas hasta cierto punto. Podríamos sugerir que los diseños y las políticas especialmente utilizaron la situación en el primer término mencionado como medio para asegurar que la producción estimada de una planificación, ya sea en su totalidad o casi toda, puede venderse a consumidores sin considerar si se trata o no de la clase de producto que realmente desean. Y la segunda es una consecuencia inevitable de emplear la hibridez de la economía de planificación dirigista centralizada, que produce según el plan determinado más el dinero, el recurso occidental, para reducir los costos de transacción que tienen efecto adicional de permitir que los consumidores gozan de sus preferencias. No existe así ninguna posibilidad de modificar la situación de alguna manera en el futuro inmediato. La solución del problema consiste, pues, en provocar una situación generalizada sobre abastecimiento crónico, la cual no tiene la mínima probabilidad de ocurrir en corto plazo. Una creciente liberación de importaciones procedentes de las economías de mercados avanzados no puede, de acuerdo con nuestra opinión, de ser un instrumento válido para solucionar el problema, ya que no es mucho de los soviéticos están dispuestos a vender a Occidente y que nosotros deseamos adquirir que puedan compensar el déficit masivo de la balanza de pagos que sobrevendrían de llevar adelante esta política. Capítulo 11. Dos democracias en la Segunda Guerra Mundial. Después de haber evaluado los reiterados intentos llevados a cabo de que funcionen los controles de precios y salarios en las dos dictaduras de mayor envergadura, la Unión Soviética y la Alemania Nacional Socialista, incluyendo sus esfuerzos bélicos, en este capítulo ofrecemos una breve análisis sobre la experiencia de cada una de las democracias de mayor importancia, Canadá y Estados Unidos. Ambos países, Canadá y Estados Unidos, surgieron
siguieron los pasos de todas las demás potencias bélicas al establecer varios tipos de controles de materia económica. A pesar de 4.000 años de historia, ninguna potencia había aprendido aún las lecciones del pasado. Canadá. Los controles necesarios de impuestos en Canadá durante la Segunda Guerra Mundial fueron los de mayor alcance y profundidad. En el concerniente de la terminación de los precios y salarios, se haya realizado cualquier noción. Trató de un experimento nuevo nunca antes intentado por una nación democrática, declaró un comentarista. Inclusive el congelamiento de precios de los alemanes adoptaron en 1936 llegó a tener un alcance mucho menor. Las disposiciones sobre precios máximos dispuestas el 1 de diciembre de 1941 establecían que no podía venderse ningún bien o servicio a un precio que superara el vigente durante el periodo histórico que abarcó el 15 de septiembre al 11 de octubre de 1941. Dichas disposiciones sobre precios formaron parte del Programa General de Movilización Económica que comprendía controles de sueldos y salarios, impuestos sobre ingresos y ganancias extraordinarias, campañas de ahorro y un programa masivo de conservación que alentaba al público con apelaciones tales como termine de comercio, úselo mientras dure o haga que le sirva. Las reglamentaciones que establecían las prioridades de la producción, las directivas de producción y la asignación de materias primas y controles de servicios selectivos también integraron el esfuerzo de la inmovilización. Al conocer la imposibilidad de ejercer controles sobre el precio de los artículos importados, el gobierno implantó el sistema de subsidios, destinado a permitir el congelamiento de precios internos de los bienes importados. El gobierno de Canadá optó por asimilar una postura durante 1974 y 1975 con respecto al precio del petróleo. El sistema de control es el más amplio alcance económico que el gobierno pusiera en práctica con el propósito de proseguir ese esfuerzo bélico. Fue concebido conscientemente a fin de eliminar cualquier similitud con las fuerzas naturales del mercado a partir del proceso de distribución de los recursos. Canadá estimuló de forma activa la planificación económica interaliada y el uso comunitario de las materias primas disponibles. En resumen, existía un total compromiso hacia la guerra y un sacrificio virtualmente absoluto de las libertades económicas individuales, según observa K. Wade Taylor. El gobierno, contado con el abrumador apoyo del pueblo, estaba comprometido a un esfuerzo bélico en extremo. La confianza en el sistema de precios irrestrictivos había provocado una puja permanente entre el gobierno y sus ciudadanos. La consiguiente alza de los precios de forma rápida y acelerada hubiera resultado una penuria extrema. En esas observaciones se distingue un elemento autocontradictorio. Sin ninguna duda, la mejor prueba para la primera de estas dos afirmaciones hubiera sido que el gobierno confiaría en la libre elección del pueblo, en el mercado, en lugar de haberlo hecho en la coerción, como un medio para seguir adelante de la guerra. La segunda afirmación contradice la primera e indica claramente que en general el pueblo no hubiera brindado su apoyo al esfuerzo bélico al punto en el que lo hizo, de no haberse adoptado aquellas medidas coercitivas. No obstante, el indiscutible que el respaldo amplio del programa sí existió, y según parece, el pueblo está dispuesto a abandonar sus libertades económicas durante un periodo breve. En pro de la libertad se resurgiría con el tiempo. Según ya lo comprobamos, el hombre tiene la terrible tendencia de olvidar y por ello reitera las experiencias históricas. Los seres humanos también tienen la tendencia de distorsionar experiencias pasadas, siendo el fenómeno de los buenos tiempos pasados. Un buen ejemplo de esta clase de comportamiento al reflexionar sobre los años de guerra parecía creerse en la política de control de precios y salarios, que logró algo que no hubiera pasado de no haber existido. Fue eficaz. En absoluto cierto que los controles impuestos sobre la producción funcionaron en el sentido de cuantiosos recursos se destinaron a la producción de material bélico. No es evidente, sin embargo, que la tal retroorientación de los recursos no se logrará sin la inflación que hubiera surgido en caso de no haber cometido ningún error, ningún control.
El concepto según el cual los controles implementados se redujeron el índice inflacionario durante la Segunda Guerra Mundial arrojó un dato interesante. Al comparar dicho índice con el soportado durante la Primera Guerra Mundial, las cifras estimadas para los índices del costo de vida se hacen suponer que en general el programa de control adoptado en la Segunda Guerra Mundial produjo como resultado evitar la agitación de los precios que tuvo en lugar de la Primera Guerra Mundial. Naturalmente, los controles no evitaron que los precios finalmente subieran en casi la misma proporción. Sin embargo, existen razones para creer que hubo una inflación mucho más alta durante la Segunda Guerra Mundial que en la Primera. Las palabras de un estudio fueron los siguientes. Sin importar la rigidez con la que se controlaran los precios, los costos tendieron a trepar. El ataque fundamental a este problema estaba en conformidad de los lineamientos de simplificación y normalización tanto como en la producción como en la distribución, reduciendo el número de variedades de modelos, suprimiendo detalles excesivos y minimizando el uso de materiales escasos. De toda clase de industria se vio afectada. En otras palabras, se realizó una constante esfuerzo para reducir la calidad de todos los productos que adquieran los canadienses, con el objetivo de evitar que los precios cotizados treparan, dado que es evidente que la degradación de la calidad tenía por objeto minimizar los costos. Nos preguntamos cómo debemos interpretar el índice de precios oficiales. Telos ha explicado que sería imposible cuantificar el alcance de dichos ordenamientos en la economía de mano de obra, materias primas o dinero, pero fue bastante considerable y sin duda tuvieron gran relevancia al permitir a las fábricas mantener los niveles de precios con eficacia. En consecuencia, lo único que podemos asegurar es que las estadísticas oficiales suministradas para la tasa de inflación durante la Segunda Guerra Mundial representan una subestimación considerable de la verdadera situación inflacionaria. Por lo tanto, la comparación directa de las estadísticas oficiales no es enteramente válida, a pesar de que las estadísticas indican que después de la disparada de la neblina, los precios habían subido casi en la misma proporción durante ambos periodos de guerra. Es por eso que seriamente debemos poner en tela de juicio el verdadero efecto de producido por los controles. Cualquiera sea el caso, no se puede simplemente aceptar que, aún sometidos a aquellas estrictas condiciones de los tiempos de guerra, los controles hubieran logrado su cometido. Los Estados Unidos. A partir del momento en que los Estados Unidos comenzaron a prepararse para la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Roosevelt se demoró casi 2 años en imponer los controles de precios y salarios. Un ejemplo dado por Alemania e Italia bien pudo haber sido esta renuncia. Las restricciones para la libertad individual no eran del todo bienvenidas en medio de las guerras resueltas. Defender la libertad. Desde enero de 1941 hasta octubre de 1942, el gobierno intentó contener los inevitables aumentos originados tanto a los precios como a los salarios por medio de controles voluntarios de percusión moral. Durante dicho periodo, los precios mayoristas subieron casi 24%, los precios del consumidor más de 18%. No obstante haberse organizado el Departamento de Administración de Precios de Office of Price Administration y haberse puesto en práctica los controles estrictos de los precios del consumidor, subieron un 8.7% en octubre del 42 a agosto del 45. Los controles aplicados sobre los precios durante la guerra demostraron ser relativamente eficaces, principalmente debido a un inmenso patriotismo que los apuntaba. El sistema de racionamiento fue un elemento de importancia, ya que se redujo la demanda e introdujo como factor el point money. De no haberse implementado dicho racionamiento, los precios hubieran subido más. Aun así, el nivel de jornales en la industria fabril aumentaron un 14.7% aquel periodo de 30 meses que culminó en agosto de 1945. El incremento de los precios no fue tan pronunciado, pues algunos fabricantes bajaron la calidad de los productos sin incrementar el precio oficial de la venta. Muchas personas entraron en el mercado pagando precios muy altos para conseguir lo que deseaban y cuando lo deseaban. Tales medios para evadir las normas oficiales obviamente han estado en práctica durante los últimos 40 siglos. Y al considerar los controles de precios de la economía moderna, resultaría evidente que la reducción de la calidad hace más probable que los precios nominales de los productos aparentemente manejarse bajos.
Al examinar los resultados de los controles impuestos durante el curso de la guerra, Milton Friedman destacó este fenómeno al señalar que en realidad los cambios de los precios y salarios verificados evidentemente no pudieron evitarse. En su mayor parte, las modificaciones de los precios se disminuyen simplemente a través de los cambios de los descuentos, servicios y calidad, y las modificaciones en los jornales se observan en las horas extras de trabajo, gratificaciones y otros cambios. Ni siquiera 6.000 burócratas que contaban con el respaldo de 300.000 voluntarios, además del alto grado de patriotismo durante la Segunda Guerra Mundial, fueron capaces de superar el ingenio de millones de personas que encontraban capaces de superar el ingenio de millones de personas que encontraron mecanismos para evitar los controles de precios y salarios que oponían su sentido personal de la justicia. Pero a medida que ceden los controles y la demanda por la calidad tradicional, se reafirman los precios y inevitablemente suben una vez más. Finalizada la guerra, la inflación contenida se desbordó y los controles quebraron por completo. Desde agosto de 1945 hasta noviembre del 46, los precios mayoristas subieron el 32% y los precios consumidor casi un 18.6%. En este, en este eternamente factible, el resultado final hubiera sido casi el mismo para el 46 si jamás hubiera aplicado los controles. Asimismo, hubiera sido ventajosa para la inflación franca, como la denominación del profesor Hockey. Facilite mucho más los acontecimientos económicos y la redistribución de los recursos, atornándolos más probablemente mecanismos de conscientes racionales. El problema más permeable de mecanismos conscientes y racionales. El problema con la inflación reprimida se detecta en un régimen de controles de precios y salarios. Radica en la posibilidad de proceder cuál es el efecto de rebote inflacionario de la economía cuando se eliminen los controles.